Buen día, mi nombre es Katherine Israel y hoy les vengo a hablar sobre el texto. En el presente trabajo se plantea un tema sumamente importante para todos, el cual es los textos, ya que es algo que utilizamos en nuestra vida diaria, ya sea para dirigir información o comunicarnos. Primeramente, se da una breve introducción al tema con el concepto de qué es un texto, las características de él, la tipología textual y cómo según la forma del mensaje existen las diferentes tipologías textuales. Además, se dará una breve definición general sobre qué son los textos expositivos y los textos argumentativos, cada una con sus respectivas características para lograr un mayor conocimiento de cada uno de estos. ¿Qué es el texto? De acuerdo con Delgado 2019, el texto se conoce como un conjunto de palabras o frases de manera ordenada y con coherencia, que permiten ser interpretadas con el fin de transmitir ideas por parte del emisor o autor para generar cierta comunicación. El objetivo del texto es comunicar un mensaje claro y preciso, además con sentido por parte del emisor para luego ser comprendido por su destinatario. La extensión de un texto puede variar, depende de la persona y del autor, desde unas cuantas palabras hasta múltiples párrafos. Además, su estructura está formada por una introducción, un desarrollo y una conclusión. Tipología textual. De acuerdo con Ayala 2021, se conoce como tipología textual a aquella manera de representar un mensaje o cierta información. Además, es la organización o la forma en la que se clasifican una gran variedad de textos. Cabe destacar que la tipología textual tiene una forma, o mejor dicho, un método de clasificación para los diferentes tipos de texto. Esto depende de la forma en cómo se está expresando el mensaje por parte del autor hacia el destinatario. Un ejemplo, como lo pueden ver en la diapositiva, son los tipos de tipología textuales según la forma. Se encuentra el texto expositivo, texto descriptivo, texto argumentativo y por último el texto narrativo. Características del texto. Para lograr transmitir las ideas de una forma más sencilla, ordenada y precisa, el texto debe cumplir con ciertas características, las cuales son la coherencia, que es una propiedad que permite que el texto sea interpretado de una forma mucho más fácil para el destinatario. El contexto, que es una propiedad la cual expresa el conjunto de circunstancias que rodean el texto. Algunos ejemplos pueden ser el tiempo y el lugar. La cohesión es una propiedad clave, ya que conecta y relaciona las diferentes oraciones, frases o palabras que pueden estar presentes en el texto. Y por último, un buen uso del léxico, que esta propiedad ayuda a las personas a expresarse ante otras. Texto expositivo. De acuerdo con González 2020, se conoce como texto expositivo a una expresión escrita, el cual tiene como finalidad informar y difundir cierta información sobre un tema siempre en específico. Otro aspecto que cabe destacar de este tipo de texto es que están formados o conformados por cierta información específica y objetiva, el cual contiene datos que son desarrollados de una manera precisa. Características del texto expositivo. Los textos expositivos cumplen con ciertas características, las cuales son que mantiene el lenguaje y la estructura que cambia dependiendo del público. Esto sucede, o mejor dicho, se genera porque la estructura del texto no es una sola, sino que dependerá del público al que se le esté presentando la información. Tienen objetividad. Como lo dije anteriormente, un texto expositivo suele generalmente tener mucha objetividad. Cabe destacar que este tipo de texto no presenta opiniones del autor o emisor. Logran informar a sus lectores. Generalmente, este tipo de texto busca informar a su lector o destinatario. Texto argumentativo. De acuerdo con González 2020, un texto argumentativo es aquel tipo de texto que tiene un objetivo, el cual es convencer a los lectores sobre un punto de vista específico. Esto se logra con una serie de argumentos con sentidos que mantienen la idea principal.
Características del texto argumentativo. Los textos argumentativos se caracterizan por conseguir tener la aceptación del receptor. Esta característica es clave, ya que es el principal objetivo de todo texto argumentativo, como lo dije anteriormente, el cual es convencer al receptor sobre un punto de vista en específico, para así lograr que el lector le agrade la información. Otra característica es defender el punto de vista particular. En el texto argumentativo, por lo general, se necesita que el autor o emisor mantenga una postura o un punto de vista particular o específico. Uso de razonamientos que sean lógicos. Todos los argumentos que se utilizan necesitan un razonamiento lógico, inclusive si el punto de vista o la postura que está defendiendo el autor o emisor es incorrecto. Gracias a este trabajo se encontraron mayores conocimientos sobre qué son los textos, ya que tienen una gran importancia en nuestra vida diaria, porque gracias a ellos podemos cumplir un proceso esencial en nuestra vida cotidiana, el cual es comunicarnos los unos con los otros, porque los diferentes tipos de textos nos permiten expresarnos y comunicarnos entre nosotros. Además, contribuyen con la construcción y la creación de los conocimientos de cada uno de los seres humanos. Podemos concluir que los textos son claves en nuestra vida diaria, ya que son los generadores de comunicación y con coherencia esto creará una comunicación más clara, efectiva y precisa. Gracias por su atención, espero que les haya gustado mucho mi exposición.